La sesión de esta tarde tiene que ver con la conferencia que va a impartir el académico de número de esta institución, don César Bernardo Gutiérrez Martín, con un título muy sugerente que plantea el compromiso de decidir si todos los agentes patógenos bacterianos se relacionan con enfermedades o hay algunos que además o en lugar de producir enfermedades ayudan a curarlas. César Gutiérrez Martín es académico de número de la sección primera de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. Fue uno de los grandes expedientes académicos de su época. Tiene un expediente repleto de matrículas de honor y sobresalientes que suscitan la envidia sana envidia de todo aquel que lo consulta. Hay otros buenos expedientes también en aquellas generaciones, algunos de los cuales están fichados por la Academia, por cierto. Es catedrático de Sanidad Animal, perfil Microbiología e Inmunología. Ha hecho estancias de investigación en Dinamarca, en Canadá y en Francia. Tiene más de 100 trabajos publicados en revistas indexadas. Por supuesto, ya la edad ayuda a cumplir ese tipo de propósitos. Tiene 6 sesenios de investigación y los correspondientes de docencia. Una de las opciones académicas que le ha suscitado especial interés, que es la metodología docente, habiendo participado en numerosos congresos en relación con técnicas docentes y métodos de evaluar la docencia de los alumnos de grado o de licenciatura. Pero además tiene otras habilidades. Por ejemplo, es un consumado repostero. Para ser un buen microbiólogo hay que ser además un buen cocinero, por aquello de mezclar fórmulas o ingredientes en fórmulas para dar satisfacción a los microbios, y él lo consigue con diferencia. Y tiene, entre otras más habilidades que yo desconozco, el que, de acuerdo con su propia envergadura, es un intérprete consumado de la tuba, con lo cual los leoneses que pueden ver en procesiones de Semana Santa o en asuntos variopintos de fiestas de pueblos y otros festejos, tocando ese portátil instrumento que es la tuba, a la cual él insufla con la capacidad de sus pulmones el viento necesario. Bueno, pues después de esta introducción que tenía como motivo principal esperar a ver si venía más gente, pero ya no lo conseguimos. César, cuando quieras tienes la palabra. Gracias. Pues decía que como iba yo ahora a hablar de y si algunas bacterias patógenas curaran, sería mucho mejor hablar sin duda de repostería o incluso de música, aunque fuera de Semana Santa. Pero bueno, no es este mi cometido. Bueno, buenas tardes. Quiero empezar leyendo tanto el comienzo como el final, y ustedes van a entender por qué, porque es la parte más personal que he preparado, y luego ya realizaré la charla pues realmente como si se tratara de una conferencia. Bien, todos somos conscientes de que la microbiota principalmente la bacteriana, está de total actualidad. Nos hablan de ella hasta los anuncios de la televisión y de otros medios. Por tanto, el término se ha popularizado. Se ha dicho que somos microbiota y algo más, que sin la microbiota no estaríamos vivos, y tantas bondades de estos microorganismos residentes que se asientan en nuestro cuerpo y en el cuerpo de nuestros animales, y que han cambiado además radicalmente el modo de contemplar los microorganismos y las enfermedades. Pero la charla de esta tarde no trata de estos microorganismos beneficiosos, ni siquiera de las bacterias beneficiosas, porque el tema está bastante manido. Entonces he preferido dedicarme a otras bacterias sanadoras, bastante olvidadas. Afortunadamente hoy en día se está recuperando un poco el trabajo sobre ellas, y esperemos que con buenos frutos a no demasiado largo plazo. Y bueno, nada tienen que ver ni por aproximación con la microbiota, con los microorganismos residentes,
porque de lo que sí quiero hablarles a lo largo de, espero que no sean más de 50 minutos, es del trabajo que comenzó ese personaje que está ahí en la fotografía, William Coley, que es conocido como el padre de la inmunoterapia, y lo comenzó a finales del ya lejano siglo XIX. Y lo empezó mucho antes de que los microorganismos residentes, por cierto, que ahora están de moda, y esos que pueden llegar a pesar hasta 3 kilos dentro de nuestro cuerpo, pues como digo, tuvieran tanta popularidad como la tienen hoy en día. Bueno, dicho esto, y aunque es verdad que no voy a hablar de microorganismos residentes, no voy a hablar de microbiota, se darán cuenta que al final sí que voy a hacer alguna mención a la microbiota, pero relacionada con el tema que he querido tocar. Bien, el poder sanador de estas bacterias patógenas en su mayoría descansa en su capacidad de activación de la respuesta inmunitaria del hospedador, de la respuesta inmunitaria del paciente. Y al fin y al cabo, uno de los motivos por los que he elegido este tema, lo he elegido por varios y seguramente algunos de ustedes o todos irán dando cuenta del motivo, también lo he elegido mirándome un poco quizá al ombligo, porque en este tema que voy a abordar se unen microbiología e inmunología, que son las materias a las que llevo dedicándome desde hace ya casi 40 años. Bien, pues ubicadas las bacterias, tengo que ahora circunscribir las enfermedades que podrían curar para dar sentido al título que he puesto a la conferencia. Y desde luego tengo que hablar del cáncer. El cáncer, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, es el término genérico que agrupa un amplísimo grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo. Tenemos como términos sinónimos de ellos, y todos lo sabemos, tumores malignos o neoplasias malignas. Y también sabemos todo lo que caracteriza al cáncer. Consiste en una multiplicación desordenada de células anormales, es una multiplicación muy rápida, se extienden más allá de los límites de un determinado órgano, de un determinado tejido, y lo invaden todo. Y además pueden dirigirse por vía sanguínea o por vía linfática a zonas muy alejadas de las iniciales donde se está comenzando a sintetizar, a producir ese cáncer, y eso es a lo que se conoce como metástasis. Si habláramos un poco de los números del cáncer, sabemos que son tremendos. La Organización Mundial de la Salud considera que es la segunda causa de mortalidad en humanos, y a día de hoy se considera que 1 de cada 6 fallecimientos son debidos al cáncer hasta la cara. También sabemos que los tratamientos actuales se basan fundamentalmente en sustancias químicas, en la quimioterapia y en radiaciones, en la radioterapia, pero también todos sabemos que desgraciadamente, aunque sí logran ser eficaces frente a algunas neoplasias, sin embargo se quedan cortos y no pueden resolver otro tipo de problemas de este cariz, por desgracia. Bueno, por eso podríamos decir que se están produciendo todavía avances lentos en los tratamientos eficaces frente al cáncer. Esperemos que a no muy largo plazo podamos tener la esperanza de que reviertan estos datos todavía negativos, y se me ocurre que para que eso ocurra pueden producirse unas de estas dos circunstancias. Primero, que se descubra un tratamiento, una terapia completamente nueva y completamente revolucionaria. Pero podría haber una segunda opción, y aquí doy de nuevo entrada a William Coley, que sería recuperar algo de lo que se utilizaba hace años y que se dejó de utilizar y que, como decía antes, afortunadamente hoy comienza a ser utilizado ya cada vez en mayor medida. Y es ahí, evidentemente, donde quiero que entren las bacterias, y entre ellas las bacterias patógenas. Bien, sigo situando el tema, sigo con las generalidades, y he recurrido a la Real Academia de la Lengua para que defina el término oncolítico. Se compone de dos partes: lítico, evidentemente, significa lisis, significa destrucción, y onco se refiere al prefijo griego tumor. Por lo tanto, oncolítico sería aquello que es capaz de destruir tumores, neoplasias malignas. Bien, aunque la conferencia hace referencia a bacterias, voy a dar dos pinceladas de virus, porque también en este aspecto oncolíticos son importantes. Pero antes de eso, quería dar una pequeña vuelta al hecho de que todos sabemos
más o menos, que hay virus que son oncógenos, que es todo lo contrario del oncolítico, que hay virus que producen tumores. No hay más que hablar del virus del SIDA, no hay más que hablar, quizá como más conocido, del virus del papiloma humano, o, por ejemplo, un tercer virus que produce tumores es el virus del sarcoma de Kaposi. Bueno, pues de la misma manera hay virus oncolíticos. Y evidentemente, y según la definición que acabo de dar de la Real Academia, son aquellos que son capaces, a veces, no siempre, por desgracia, de destruir algunos tumores. Les he puesto aquí 4 ejemplos: adenovirus, virus del herpes simple, virus del sarampión y este último virus, el virus Marava, que seguramente les suene menos, es un virus exclusivo de insectos. Bien, retornando a los microorganismos de forma global, hay que decir que hoy en día las bacterias están postergadas respecto a los virus en cuanto a los tratamientos experimentales, en la mayor parte de los casos, en las terapias que intentan frenar el avance de los virus, pero así todo podemos considerarlos, tal y como aparece aquí en el dibujo, como arietes que se están ensayando frente a diferentes tipos de tumores, algunos con éxito, como lo veremos, y otros con menos éxito, pero al menos se sigue intentando. Y por lo tanto, podríamos decir que se trata de armas biológicas en la lucha, con suerte dispar, frente a algunos de los cánceres más frecuentes, que son todos los que enumero aquí: de mama, de ovario, de vejiga, de pulmón, de riñón, de próstata, colorectal, de páncreas, sistema nervioso, huesos, etc. Hay que decir que esta terapia con microorganismos, y ya me centro en una terapia meramente bacteriana, es una terapia que se considera muy segura. Y es muy segura porque la diana de acción de esas bacterias, insisto, algunas patógenas, va a estar directamente dirigida a las células alteradas, las células tumorales, mientras que va a salvaguardar el individuo en cuanto a sus células sanas, en cuanto a sus células intactas. Bueno, pues ya centrado el tema y justificado ese título que a algunos les pudo llamar tanto la atención, voy a comenzar ahora ya haciendo ya solo sobre bacterias oncolíticas. Está claro que ya estoy hablando de bacterias oncolíticas. Voy a comenzar haciendo un breve repaso histórico de lo que son las bacterias oncolíticas. Bien, hay una gran cantidad de géneros bacterianos con los que se han hecho diferentes pruebas oncolíticas como terapia, tanto bacterias gram positivas como bacterias gram negativas, más las gram positivas que las gram negativas, por lo que luego comentaré. Bueno, pues entre las gram negativas, géneros como Salmonella, Proteus, Caulobacter, Escherichia, Klebsiella, y el resto gram positivas como Bifidobacterium, Streptococcus, Listeria, Clostridium, Lactobacillus y Mycobacterium. Me detendré en algunas de ellas, no en todas, porque no va a dar el tiempo para todo. Bien, dije que las terapias oncolíticas basadas en bacterias y microorganismos en general, hubo una época después de Coli, que voy a justificar, en que se olvidaron y ahora afortunadamente están resurgiendo. Sin embargo, la primera toma de contacto de las bacterias y de los microorganismos como agentes que sean capaces de atacar los tumores se remonta a muchísimos siglos atrás. Y como en otras tantas facetas, es el papiro de Ebers donde podemos encontrar algún dato al respecto. En segundo lugar, todavía muy atrás antes de Cristo, en el año 2600 antes de Cristo, cito a un físico egipcio, Imhotep, que es el que establece la primera conexión, el que piensa que hay algún tipo de conexión entre las infecciones y los tumores. Salto ya ahora al siglo XIV. Este dibujo representa a un monje italiano de nombre Peregrino Laciosi, y este hombre padecía un tumor de tibia. El diagnóstico era claro, le tenían que amputar la pierna, pero antes de que pudieran amputársela, iba a decir milagrosamente por lo de monje, pero de una forma espontánea y total, se produjo la remisión del tumor, se curó del tumor. ¿Por qué se curó del tumor? Porque sufrió una infección grave, de la que no murió, pero que le ayudó
porque le eliminó completamente, espontáneamente, el tumor. Me lanzo ya mucho más adelante, siglos XVIII, siglos XIX, y también se realizaron diversas observaciones independientes en las que se llegaban a las mismas conclusiones. Había casos de tumores que regresaban, que mejoraban o que incluso desaparecían en aquellas personas que sufrían de cualquiera de estas enfermedades infecciosas, erisipela, sífilis, tuberculosis, malaria, o incluso cuando esas personas sufrían heridas que eran intencionadas, que eran deliberadas. Bueno, pues esa infección de esas heridas también les ayudaba en la terapia antitumoral para de alguna manera vencer, o al menos en parte, esos tumores. Ya acabando el siglo XIX, en 1866, Wilhelm Busch, sigo un poco con las mismas ideas, estaba tratando un cáncer de cuello y se da cuenta de que lo cura cuando trabaja con estreptococos, con bacterias gram-positivas, con estreptococos. Cauterizó una herida, así todo se contaminó por estreptococos y se dio cuenta que esa contaminación por los estreptococos, que evidentemente no era buena, pero sí le ayudaba a mejorar el estado del cáncer de cuello. 16 años después, Verleisen, en 1882, hizo algo parecido, también trataba tumores con estreptococos, en este caso productores de erisipela. Y ya en el siglo XX, Milton trabaja, pero ahora con otras bacterias también gram-positivas, con clostridios productores de gangrena. Y también ve que en algunos casos producen la remisión de diversos tumores. Bien, hay una cosa que parece clara. Tanto los clostridios que utilizaba Milton como los estreptococos de Verleisen o de Busch producían enfermedades graves. Hoy en día a nadie se le ocurre que como terapia oncolítica se pueden utilizar bacterias que produzcan enfermedades graves para curar el cáncer, porque a ver si por querer curar el cáncer se nos muere el individuo de una enfermedad infecciosa. Evidentemente eso no puede ser así, no puede ser utilizado desde un punto de vista clínico. Por eso, cuando avance la conferencia, les comentaré que a lo que se recurre es utilizar bacterias patógenas, pero que hay previamente que atenuar. Pero sigo con la historia. Y quizá el hecho más relevante que da sentido y que es el embrión de toda la terapia oncolítica con microorganismos, especialmente con bacterias, como ya dije antes, se centra en Coley y en su famosa toxina. Bueno, William Coley era un físico americano, vivió en el siglo XIX y lo mismo que los investigadores anteriores trabajaba con estreptococos, concretamente con Streptococcus pyogenes, y vio que también mejoraban algunos tumores. Evidentemente vio que Streptococcus pyogenes era patógeno, producía enfermedades de consideración, porque además es que comenzaba a trabajar con esas bacterias vivas. Consciente del riesgo y viendo que tenía que atenuarlas, pues lo hizo de una manera muy sencilla, como se hace con una vacuna al fin y al cabo. Inactivó las bacterias, mató las bacterias por calor. Y les añadió una segunda bacteria, que en esta ocasión era una bacteria gram negativa, y que era Serratia marcescens. Bueno, pues la suma de estos Streptococcus pyogenes, inactivados por el calor, y Serratia marcescens es a lo que se denominó toxina de Coley. Toxina de Coley, que en el siglo actual, en el siglo XXI, ha cambiado de nombre y se considera denominada como vacuna bacteriana mixta. Otro dato importante, todavía en el siglo XX, a finales del siglo XX, lo protagoniza Hall. Tienen ahí la portada del libro que escribe Hall, y si traducimos, el libro se llama Una conmoción en la sangre, la muerte y el sistema inmunitario. Como ven, es un nombre muy rotundo. Bueno, pues en este libro, Una conmoción en la sangre, la muerte y el sistema inmunitario, lo que hace Hall es dar bastante información acerca de la toxina de Coley, de las características de la toxina de Coley. Coley muere, pero su hija Ellen, tenemos aquí un grabado de ella, continúa con la labor de su padre y enfoca su trabajo, y nunca mejor dicho, al estudio microscópico de muchos de los casos tumorales que habían sido curados por la inoculación de la toxina de Coley. Y llega a la conclusión de que el funcionamiento mejor o peor, el éxito o el fracaso de la toxina de Coley dependía de estas 10
características que tuvieran los tumores o su tratamiento. Son características bastante lógicas, bueno, paso a leerlas. De cómo esté desarrollado el tumor, dónde se localice, de si hay o no metástasis, de cómo esté la inmunidad, el sistema inmunitario del paciente, de dónde se haya inoculado la toxina de coli, con qué dosis y con qué periodicidad, el tiempo que haya transcurrido de instauración del tumor desde su cirugía, si es que ha podido ser operable, si ha habido reacciones febriles y si se ha combinado la toxina de coli con otro tipo de tratamientos, como los que comentaba al comienzo, que son los que sabemos como habituales, la quimio y la radioterapia. Bien, en cuanto al mecanismo de acción de la toxina de coli, se llega a la conclusión, viendo esas 10 características, que lo que hace la toxina de coli, que lo que hace la combinación del Streptococcus pyogenes con Serratia marcescens es estimular en el paciente, en el enfermo, su propia respuesta inmunitaria. Y si así lo vemos, está claro que está funcionando como una verdadera vacuna antitumoral. Será la propia respuesta inmunitaria del paciente, por tanto, la que luche y venza en algunas ocasiones al virus que padece. Bueno, hay que decir que ya en el siglo XXI se sigue estudiando la toxina de coli y se llega a saber los componentes activos que son los responsables de que la toxina de coli realmente funcione. Y son 4 sustancias. La primera es la prodigiosina y la produce Serratia marcescens. Bueno, aquí tenemos unas colonias o un crecimiento en una placa de Serratia marcescens y produce, como vemos, un pigmento que es tóxico y es a ese pigmento tóxico a lo que se llama prodigiosina. Bueno, pues se ha descubierto que ese pigmento tóxico, la prodigiosina, es capaz de matar, de destruir células cancerosas humanas. Por su parte, he dicho que son 4 los componentes activos, los otros 3 se referirían a Streptococcus pyogenes y son 3 exotoxinas de Streptococcus pyogenes. Tienen un efecto febril, tienen un efecto pirógeno y se comprueba que su composición química es similar a las proteínas del síndrome del shock tóxico, del choque tóxico. Por lo tanto, al seguir investigando se comprueba que podrían actuar como superantígenos y los superantígenos tienen la característica inmunitaria de que, como indica su nombre, super, estimulan desmesuradamente la respuesta inmunitaria del hospedador, del paciente, y esto de nuevo podría ayudar a vencer a determinados tipos de cánceres. En resumen, se produce una estimulación desmesurada de los linfocitos TH, de los linfocitos T colaboradores y por lo tanto de algunas de las citocinas, porque iré repitiendo a lo largo de la charla que van a ser las citocinas y las citocinas inflamatorias las culpables, entre comillas, de que el paciente pueda curarse de algunos tipos de cáncer. Bien, no hay una única toxina de coli, se han llegado a utilizar hasta 16 toxinas de coli. ¿En qué se diferencian? Pues según cómo se hayan inactivado sus componentes o cómo se hayan purificado, o según el modo de administración de los mismos. Pero lo que queda muy claro es que, y lo vuelvo a repetir, el efecto radica en la estimulación de la propia respuesta inmunitaria del enfermo. Y especialmente en un concepto que desde ahora voy a repetir bastante, que sé que quizá no sea sencillo, pero que está de mucha actualidad, y es la fortísima unión que se establece entre las llamadas PAMs, que esto es el acrónimo de los llamados patrones moleculares asociados a patógenos de las bacterias en este caso, y sus receptores en determinadas células del paciente, normalmente células de la serie blanca, que se llaman los PIRs, esto es el acrónimo de receptores de reconocimiento de patógenos. Bueno, aquí tenemos un pequeño esquema. Esto sería uno de estos PAM, una de estas moléculas patógenas de la bacteria, y esto sería el receptor sobre esta célula, que en este caso sería un macrófago. Bien, pues en esto radica realmente la eficacia, y sería el resumen de toda la charla, del tratamiento antitumoral con bacterias. Bueno, pues todo iba muy bien con la toxina de coli, pero resulta que la Administración de Fármacos y Alimentos Americana, la conocida como FDA, se le ocurre en 1962 decir que la toxina de coli no funciona y la retira del uso de sustancias clínicas. Como parece lógico, a partir de ahí se va utilizando cada vez menos
y va siendo sustituida por otro tipo de terapias, lo vuelvo a repetir, como las que conocemos de sobra, la radioterapia o la quimioterapia. En cualquier caso, y a pesar de que se ha producido desde entonces ese uso decreciente, quiero rendir un poco de homenaje a Coley porque fue el punto de partida de todas las estrategias oncolíticas basadas en bacterias y basadas en la respuesta inmunitaria estimulada por esas bacterias. Tanto por bacterias o microorganismos en general completos o por moléculas especiales eficaces recogidas de ellos, que sería lo que podríamos calificar como PAMs. Bien, entro en lo que reconozco que puede ser la parte más ardua de la charla, pero debido a la importancia de estos PAMs, tengo que dedicarme a ellos. Bien, dentro de estos PAMs hay que decir que solo con la excepción de la toxina de Coli y del bacilo de Calmette y Guérin de Mycobacterium bovis, del que voy a hablar a continuación con más extensión, salvo estas dos posibilidades, hasta ese momento no se habían utilizado apenas las bacterias como tratamientos antitumorales. En cualquier caso, y dado que se tienen que utilizar y que iremos viendo que se van utilizando, y voy a ponerles diferentes ejemplos, deberíamos estudiar sus factores de virulencia y dentro de ellos es muy importante estudiar las toxinas bacterianas, si esas bacterias poseen o carecen de toxinas. Bueno, pues continuando con estos patrones moleculares asociados a patógenos, con estas PAMs, hay que decir que son moléculas muy conservadas en todas las bacterias, hasta el punto de que la gran mayoría de las bacterias, no solo las patógenas, también las que no lo son, las presentan. Y les voy a poner el ejemplo de algunas de ellas. Entre esas moléculas universales o comunes que presentan la gran mayoría de las bacterias, podríamos hablar de estas cuatro. En primer lugar, del ADN bacteriano. El ADN bacteriano, que es capaz, evidentemente es una molécula interna dentro de las bacterias, es capaz de inducir una reacción inflamatoria crónica en el paciente. Es fundamental que haya una reacción inflamatoria crónica dentro de la respuesta inmune innata, porque es fundamental la respuesta innata a la hora de que tengamos algún éxito en el tratamiento positivo de ese cáncer. También están los llamados motivos o oligonucleótidos guanina, policisteína sin metilar, que se encuentran con frecuencia en el ADN bacteriano y que se caracterizan porque se unen específicamente a unos receptores, y aquí viene otro acrónimo, que son receptores de estos PIRs, de reconocimiento de patógenos. Los más conocidos se describieron por primera vez en la mosca de la fruta, en Drosophila melanogaster, y se llamaron receptores tipo TOL. Y de aquí el acrónimo en inglés TLR, y en este caso el 9, hay descritos 13 hasta el momento. Bueno, pues al 9 de esas células sanguíneas se unen específicamente estos oligos sin metilar GPC. Tercer PAM universal que está presente en la gran mayoría de las bacterias, las lipoproteínas. En este caso se unen específicamente a otro TLR, que es el 2. Cuarto y último PAM universal que les comento es un aminoácido, la N-formilmetionina, aminoácido con el que comienzan una gran cantidad de proteínas sintetizadas por las bacterias. En este caso se van a unir específicamente también a otros receptores, pero que ya no son del tipo TLR, sino que llevan precisamente el nombre de la inicial del aminoácido, se llaman receptores FMET1 y FMET2. Bueno, pues como les decía, ya que me lo he saltado aquí, es fundamental que después de esta fuerte unión entre lo que es el ligando de la molécula bacteriana y de la célula del receptor se estimule una fuerte respuesta inmunitaria innata que determine una reacción inflamatoria y que provoque la liberación de citocinas proinflamatorias en el paciente, que a la larga serán las que sean eficaces o no, pero sean al menos las que intenten vencer a las células cancerosas. Bien. Y, joder, se me está secando la boca muchísimo. Bien, junto con esos patrones, vamos a decir, universales, hay otros específicos y por lo tanto diferentes de unas bacterias a otras. El fundamento vuelve a ser el mismo, siempre es el mismo, y eso lo voy a estar repitiendo bastante, es generar una respuesta inflamatoria
que aunque una inflamación en principio no es buena para un individuo, si se acompaña de la posibilidad de que tenga un cáncer y pueda destruir algunas de sus células, pues compensa que haya una cierta reacción inflamatoria. Bien, pues entre esos PAMs o moléculas específicas de algunas bacterias existen en Clostridium novi, en Listeria monocytogenes, en Salmonella entérica, en Klebsiella pneumoniae y en Mycobacterium bovis. Me voy a dedicar, y por eso las he traído aquí, estas 5, con un poco más de extensión, a hablar de ellas, a hablar de casos concretos de ellas. Y empiezo por la última, empiezo por Mycobacterium bovis. Bien, la primera bacteria oncolítica, sin duda, más allá de la toxina de coli, fue el bacilo, ya lo he nombrado, de Calmette y de Guérin. Calmette era un microbiólogo de nombre Albert y Guérin era un veterinario de nombre Camille. Trabajaban juntos en el Instituto Pasteur de Lille y se aisló, obviamente, de bovino una micobacteria, que era Mycobacterium bovis, y como era patógena, tuvieron que atenuarla. Una de las maneras de atenuar las bacterias es dándoles muchísimos pases en el laboratorio, por ejemplo, en animales de experimentación. Bien, pues durante un montón de años se calcula que les dieron en torno a 230 pases y consiguieron atenuar esa bacteria. Y esa bacteria tenía una doble finalidad o eficacia. Fue primero la primera vacuna eficaz frente a la tuberculosis bovina y podemos afirmar que fue la primera vacuna antitumoral utilizada. Porque, como les voy a comentar ahora, la actividad antitumoral también es importante. Actividad antitumoral que en este caso se sigue utilizando y se sigue manteniendo hasta nuestros días. De hecho, yo ahora mismo conozco un caso cercano de lo que les voy a comentar. Bien, el bacilo de Calmette y Guérin se suele utilizar con bastantes buenos resultados para tratar los cánceres de vejiga. Se suele realizar una instilación dentro de la vejiga a través de la uretra y el efecto va a consistir en lo siguiente. A ver dónde viene escrito por aquí. Bien, las bacterias, una vez instiladas por la uretra, se van a tener que unir al epitelio. Eso va a provocar la activación de las células inflamatorias y la liberación consiguiente de citocinas proinflamatorias, de tal manera que es esa liberación la que puede, de alguna manera, y siempre basándose originalmente en esa unión entre las moléculas patógenas, en este caso de Mycobacterium bovis, patrones moleculares asociados a patógenos y sus receptores TLR de esas células del paciente, pues se va a concluir en un efecto citostático de las células del urotelio de la vejiga, de tal manera que conseguiríamos inhibir la multiplicación de las células cancerosas a este nivel. La mayor o menor eficacia para que funcione este sistema, esta terapia antitumoral, depende de lo que tienen ustedes aquí, de que se produzca un contacto directo entre las moléculas, entre las PAMs de las micobacterias y los receptores de las células de la vejiga. De que además haya un número suficiente, una dosis suficiente, esto parece normal, de micobacterias que se inoculen y, como siempre, que el individuo, que el paciente tenga una buena respuesta inmunitaria, porque claro, si la tiene suprimida o la tiene debilitada, seguramente no lleve a cabo una buena respuesta inmunitaria innata, y ya he repetido en varias ocasiones que esto es básico para la terapia antitumoral por parte de los microorganismos. Bueno, les decía antes que en las micobacterias hay PAMs específicas. Eso es debido a las características estructurales de la pared de las micobacterias que, aunque son gram positivas, es verdad que tienen una pared celular tremendamente compleja, tienen muchísimas otras capas, muchísimas otras moléculas y algunas de ellas pueden actuar como esas moléculas PAMs. Lo mismo que algunas de las proteínas que secretan también actuarían como PAMs y también ayudarían, en este caso, a esta inhibición del crecimiento tumoral de las células de la vejiga. Bueno, voy a ir saltándome alguna cosa para no extenderme tanto. Bueno, pues vista la eficacia que existe en cuanto a los cánceres vesicales y que, repito, que se sigue utilizando hasta la actualidad, se ha probado, bueno, pues a ver por qué no puede funcionar con otro tipo de cánceres. Se ha probado con los cánceres que tienen aquí, de pulmón, de próstata, colorectales, ovario, mama,
neuroblastomas, sarcomas o melanomas. Desgraciadamente no ha funcionado tan bien. Bueno, y una vez que he comenzado con esta primera bacteria, voy a hacer un repaso por las otras 4 bacterias que aparecían en la diapositiva anterior y voy a comenzar por las bacterias gram positivas. Me centro directamente en el siglo XXI, se están llevando a cabo estudios preclínicos de fase 1 o ya clínicos de fase 2 con diferentes bacterias gram positivas, las enumeraba en una diapositiva anterior, pero me ciño ahora única y exclusivamente a 2 géneros, al género Clostridium y al género Listeria, que son de los únicos que voy a hablar. Bien, antes de eso, y para demostrar la eficacia que pueden tener los clostridios, tengo que comentarles que en algunos tumores hay muy poco oxígeno. Cuando crecen en el interior de los tumores hay una zona de hipoxia donde prácticamente no hay oxígeno. Eso es debido a que tienen una escasa vascularización y esa escasez de oxígeno se traduce en que el pH del interior del tumor se vuelve ácido y de que además ahí va a haber muy pocos nutrientes. Pues si resulta que el género Clostridium es una bacteria gram positiva anaerobia stricta, que por lo tanto puede multiplicarse perfectamente en ambientes de poco oxígeno, o mejor dicho, de ningún oxígeno, porque oxígeno para los clostridios es tóxico, pues ya tenemos una bacteria que puede multiplicarse en el interior de estos tumores hipóxicos. Por lo tanto, eso justifica que se hayan estudiado y se hayan ensayado diferentes clostridios, porque, como les digo y como aparece aquí, crecen perfectamente en anaerobiosis y además tienen otra ventaja los clostridios, y es que tienen formas de resistencia, tienen esporos, que son estructuras de resistencia. Se han hecho experimentos en los que, inoculando por vía sistemática estos esporos, se ha comprobado que no van a germinar, que estas formas de resistencia no dejan de serlo hasta que se encuentran en el interior de los tumores. Y esto lo han demostrado investigadores como Walgren y Flanagan ya a finales del siglo XX. Otras ventajas que aseguran que se puedan utilizar los clostridios como buenos agentes oncolíticos. Bueno, pues que secretan algunas toxinas, entre otras las 3 que tienen aquí: fosfolipasas, lipasas o hemolisinas. Cualquiera de las 3 tienen capacidad, una vez que esas células clostridiales están en el interior del tumor hipóxico, de dañar esas células tumorales. Y a mayores, y como ocurre siempre que hay una infección por bacterias, van a estimular la fagocitosis, van a estimular una respuesta inflamatoria, un mecanismo innato de base celular que llevan a cabo principalmente los macrófagos y los neutrófilos. ¿Con qué misión hace esto el organismo? Pues lógicamente con la función de controlar a esos clostridios para frenarlos, para que no avancen, pero a la vez que se lleva a cabo esa reacción inflamatoria, esa fagocitosis, estamos como antes, se va a favorecer la liberación de citocinas proinflamatorias que van a convertirse en aliados de los clostridios en esta terapia bacteriana oncolítica. Bueno, y además, y acabo con esta imagen, también se va a producir la lógica estimulación no solo de la respuesta inmunitaria innata, sino de la respuesta inmunitaria específica, que también ayuda. ¿Cuáles de las especies de Clostridium podrían utilizarse? Pues se optó por una evidentemente poco patógena, por lo que ya he justificado antes, que es Clostridium novi. Dentro de las toxinas que produce un total de 5 toxinas. Las 5 tienen efecto citotóxico, por lo tanto van a poder actuar destruyendo células tumorales. Y concretamente en el interior de estos tumores hipóxicos dan lugar al desarrollo de una necrosis hemorrágica, como tienen ustedes ahí. Con el fin de asegurar, a pesar de que, insisto, esta bacteria es poco patógena, que lo sea menos, que no produzca enfermedades considerables cuando se inocule como tratamiento oncolítico, lo que se hizo fue preparar mutantes, y en esos mutantes se eliminaba la primera de las 5 toxinas, concretamente se eliminaba la toxina alfa. Bueno, pues aplicando esporos de este mutante carente de toxina alfa, que se llamó Clostridium novi NT, se consideró que funcionaba bien, que podía actuar bien en la terapia oncolítica y que se producía igualmente que, como les comentaba antes, la germinación
de este mutante y de sus esporos en el interior de los tumores hipóxicos. Todavía una ventaja más tiene Clostridium novi. Clostridium novi es una bacteria móvil, por lo tanto está dotada de flagelos. Bueno, pues los flagelos también van a ayudar al movimiento, al desplazamiento de Clostridium novi hacia el centro de ese tumor para posteriormente poder atacar. Bien, no quería extenderme tanto. Bueno, frente a qué tumores hipóxicos se ha utilizado Clostridium novi, se ha probado frente principalmente a estos tres que tienen aquí: los tumores colorectales, los tumores pulmonares y los melanomas. Estos son sus principales sus principales, recuerdo, patrones moleculares asociados a patógenos, que son moléculas de la estructura del Clostridium. Peptidoglucano, de su pared celular, los ácidos lipoteicoicos también de su pared celular, y si hemos quedado en que es una bacteria móvil, tiene flagelo compuesto por una proteína que es la flagelina. Evidentemente se unen a sus correspondientes receptores, en este caso son TLRs, peptidoglucano y ácidos lipoteicoicos al TLR2 y la flagelina al TLR5. Y además tienen también en su superficie toda una serie de proteínas que también tienen características inmunógenas. Y bueno, ya acabo ahora sí hablando de Clostridium novi y diciéndoles que en la actualidad se están llevando a cabo experimentos en roedores, experimentos en ratones, con tres tipos de tumores que son esos que tienen ahí: gliomas, sarcomas y tumores pancreáticos. Segunda bacteria gram positiva importante, Listeria monocytogenes. Es importante hasta el punto de que es verdad que es patógena, y eso es un problema importante, pero también es la bacteria con la que se han realizado más experimentos en cánceres humanos. Evidentemente hay que proceder a la atenuación de las cepas, y sería muy bueno además si en la membrana y en la pared de estas bacterias pudiéramos colocar algunos antígenos específicos de los tumores para que la respuesta inmunitaria del paciente se volviera contra ellos, a la vez que intenta luchar contra la Listeria monocytogenes. Esto sí que me lo voy a saltar porque es la manera que tiene de invadir la listeria las células epiteliales del intestino y, bueno, tiene menos importancia a mi forma de verlo. Sí quiero recalcar una vez más el efecto oncolítico de Listeria monocytogenes, en qué consiste y en qué se basa. Y se basa una vez más en la invasión, la colonización y posterior invasión de algunas células de la serie blanca, algunos leucocitos, como son los macrófagos, también los polimorfonucleares neutrófilos. Es decir, actuando sobre las células fagocitarias, y eso de nuevo estimula citocinas proinflamatorias que podrían tratar de luchar contra determinados tipos de tumores. Como ven aquí, concretamente en este caso, se activa una respuesta de base celular, de tipo celular, por eso intervienen los linfocitos T colaboradores 1, los TH1, que son los que estimulan a su vez los linfocitos T citotóxicos, como indica su nombre, con la capacidad de destruir algunas células, entre ellas también algunas células cancerosas. Bien, y en relación con Listeria monocytogenes, en la década pasada, en la década de los 10, sí quiero destacar unas investigaciones que se realizaron también sobre ratones, y es que se descubrió que Listeria monocytogenes tiene la capacidad de infectar células de la serie inmunitaria mieloide, que son supresoras, que son células supresoras de la línea mieloide. Y la importancia de este hecho es que son capaces de frenar y de actuar positivamente contra metástasis de tumores de mama. Bueno, les recojo otra vez aquí los PAMs, que como es una bacteria gram positiva, vuelven a ser los mismos: peptidoglucano de la pared celular, ácidos lipoteicoicos de la pared celular. Como Listeria monocytogenes es también una bacteria móvil, volveríamos a tener como PAM la flagelina, se unirían nuevamente a los mismos receptores TLR, y además una toxina que es la listeriosina O, que es también muy importante en lo que estamos comentando esta tarde. Bien, esta listeriosina O es la directamente implicada en la capacidad que tienen las listerias, en concreto Listeria monocytogenes, de evadir la fagocitosis, porque permiten a las bacterias escapar de la estructura donde va a llevar a cabo
el macrófago, el neutrófilo, la fase final de la fagocitosis, que es el fagolisosoma. Bueno, pues tiene una membrana, con una unidad de membrana, que esta toxina de la listeriolisina O, la destruye. La destruye y entonces la listeria es capaz de invadir y de seguir su recorrido por el individuo. Bueno, esta listeriolisina O además tiene un poderoso poder inmunógeno, pero es fundamental que para que funcione como agente antitumoral esté privada de su extremo de unión al colesterol, porque si tuviera intacto su extremo de unión al colesterol, podría unirse específicamente, como tienen aquí, a los linfocitos y podría destruirlos mediante lo que se llama un mecanismo de muerte de apoptosis o muerte celular programada. Entonces, para que no ocurra esta destrucción de los linfocitos, es imprescindible que se suprima, que se corte el extremo de unión al colesterol. Una vez más, entonces sí que se activarían a través de esa unión de los PAMs, en este caso con el receptor TLR4, la reacción inflamatoria y las citocinas inflamatorias de las que podríamos servirnos. Paso a comentarles dos bacterias gram negativas. En el caso de las bacterias gram negativas hay menos estudios y la explicación radica en la propia estructura de las bacterias gram negativas, concretamente en la membrana externa de la pared celular de las bacterias gram negativas y en el lipopolisacárido, y dentro del lipopolisacárido en el lípido. Esta molécula tiene una potentísima acción inflamatoria por sí sola, que a veces no es posible controlar. Y claro, si la reacción inflamatoria, que puede ser buena contra determinadas células tumorales, se nos descontrola, puede ser a la larga perjudicial en el tratamiento, y por eso se han utilizado menos, y por eso se ha tenido y se tiene que tener mucho cuidado con ese lípido A y con esos lipopolisacáridos. Bueno, solo se han utilizado salmonelas y alguna Klebsiella, de hecho solo les voy a poner un ejemplo de una Klebsiella. Bueno, pues también salmonela, como otras bacterias gram positivas, puede multiplicarse en el interior de tumores de gran tamaño o también de metástasis de menor tamaño. De nuevo, la salmonela es una especie móvil, también tiene flagelo y eso también le ayuda a avanzar incluso por el interior de los tumores. Bueno, pues como en casos anteriores, situada la salmonela en el interior de esos tumores, puede crecer porque ahí va a encontrar nutrientes, puede utilizar aminoácidos del tipo de la ribosa, diferentes aminoácidos, quería decir azúcares del tipo de la ribosa, puede multiplicarse, llevar a cabo su metabolismo hasta que crece y habrá un momento en que acabe haciendo posible la ruptura y el estallido de algunas de las células tumorales. Bien, otra ventaja con la que contamos en el caso concreto de las salmonelas es que es fácil manipular su genoma, y eso es tanto como decir que es fácil obtener mutantes a partir de las salmonelas. En este sentido, se han obtenido algunos tipos de mutantes, como en primer lugar aquellos que, incluyendo genes, pudieran expresar determinados factores citotóxicos para cuando esos mutantes de salmonela estuvieran en el interior del tumor, expresaran esos factores citotóxicos y se reforzara la acción destructiva de las células tumorales. Y otra alternativa sería introducir genes que sintetizaran y expresaran directamente, una vez más, citocinas proinflamatorias. El serotipo utilizado del género Salmonella es Salmonella typhimurium, y en concreto de Salmonella typhimurium se han producido dos tipos de mutantes. Aquellos que tienen la capacidad de infectar selectivamente solo células anormales, solo células tumorales, nunca células sanas, y otros mutantes en los que se ha conseguido disminuir el peligro precisamente que origina esa molécula, el lipopolisacárido, y se ha conseguido reducir la actividad inflamatoria eliminando algunos ácidos grasos de la estructura del lípido A del lipopolisacárido. Y paso a comentarles algo de la última bacteria gram negativa, que es Klebsiella, y concretamente la especie Klebsiella pneumoniae. En este caso solo se han realizado ensayos clínicos en carcinomas pulmonares de células grandes. ¿Con qué PAMs nos encontramos para que vuelvan a llevar a cabo esa fuerte unión
que estimulen la reacción inflamatoria y la liberación consiguiente de citocinas? Pues al ser una una bacteria gram negativa, tendríamos, por supuesto, el lipopolisacárido solo o en el interior de vesículas de la membrana externa que liberaría las Klebsielas. También una proteína de la membrana externa, que es la llamada proteína de la membrana externa, y también los polisacáridos que componen su gruesa cápsula. Y esto se refleja, bueno, ya que aquí tenemos una imagen de sus colonias, se refleja en que las colonias son muy mucosas, son como muy brillantes, y eso es debido a la gran capa de polisacárido capsular que tienen, que insisto, es otro de los PAMs importantes, y que luego son la causa de que se formen biopelículas que, aunque tienen otra utilidad para las bacterias, en este caso también podrían ayudar como PAMs a la estimulación de una terapia oncolítica, en este caso en las Klebsielas. Y ya hablo un poco de lo que se está haciendo y de cómo terminaría la cosa, en definitiva de las perspectivas, también de una manera un poco más rápida. Hago también un resumen de cosas que ya les he comentado. Bueno, volvamos a poner los pies en el suelo, estamos tratando con bacterias. Las bacterias, y algunas, y lo decía el título, son patógenas, pueden ser patógenas. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que estamos trabajando en condiciones de seguridad para que no se produzcan enfermedades infecciosas que sean lo suficientemente graves que nos pueda morir el paciente, que esas bacterias se puedan manejar con facilidad y que además esté intacto y tenga una buena estimulación el sistema inmunitario de ese individuo. ¿De qué depende que funcione más o menos, en realidad como cualquier terapia oncolítica, la bacteriana? Del tipo de tumor que sea, del estadio en que se encuentre, de la accesibilidad que tenga el tumor y de si el ambiente es hipóxico, anóxico o incluso en su interior hay necrosis. Bien, como les decía también al principio, porque voy haciendo ya un poco de recopilación, hoy en día se utilizan más virus que bacterias en las terapias microbianas de tipo oncolítico. Bueno, ventajas, porque ya que el tema va de bacterias y así lo he elegido, voy a tratar de darles algunas ventajas de las bacterias sobre los virus, aunque se hayan utilizado menos. Primero, que son extracelulares, con lo cual podrían llegar a lugares donde no pueden llegar a los virus, porque los virus son intracelulares. También es cierto que de algunas bacterias que les he hablado pueden ser intracelulares, aunque solo sea facultativamente, pero eso no obsta para que se sigan pudiendo multiplicar fuera de las células o en lugares donde hay hipoxia o muy poco contenido de oxígeno, como es el caso de muchos tumores. Luego tienen flagelos, las que les he comentado, casi todas, no todas, pero muchas tienen flagelos, cosa que nunca va a ocurrir en virus. Por lo tanto, la posibilidad de moverse, de dirigirse al interior del tumor, de obtener nutrientes, de obtener energía, pues también sería un dato a favor de las bacterias. Bueno, evidentemente que hay que atenuar la virulencia. Si son muy virulentas hay que atenuar la virulencia para que haya una bioseguridad y no haya ningún riesgo. Y luego habría que seleccionar en la medida de lo posible aquellas que tuviéramos la garantía de que pueden proliferar dentro de los tumores o dentro de determinados tumores. Bien, les decía que a día de hoy los virus oncolíticos han ganado la batalla de las bacterias, pero es verdad que hay publicaciones e investigaciones también de la década de los 10 de este siglo en las que se han combinado los dos tipos de microorganismos, las bacterias y los virus, con resultados dispares, como siempre que estamos hablando de cáncer. Lo que no se ha probado hasta la fecha nunca es la combinación de bacterias con levaduras, ni con hongos filamentosos, ni tampoco con protozoos. Y esta puede ser una de las vías de exploración del futuro. El futuro puede ir por ahí. Ya lo mismo que se está combinando bacterias con virus, ¿por qué no combinarlas con otro tipo de microorganismos a ver qué tipo de resultados se obtienen? Y como también sabemos todos, lo que sí se está utilizando y también se están combinando las bacterias son con las terapias tradicionales, como la quimio, la radioterapia o la inmunoterapia. Bueno, pues hablando de estas y especialmente de la quimioterapia y de la radioterapia, vuelvo a insistir en una idea que ya les he lanzado antes, y es que a veces funcionan, pero a veces no funcionan, y tienen el inconveniente de que son tóxicas, si lo son, no solo para las células cancerosas, para las células anormales, sino también para las células de los tejidos sanos.
y además en ocasiones pues sabemos de sobra que no logran destruir las células tumorales, las células anormales. ¿Por qué no suelen funcionar? Pues porque a lo mejor penetran insuficientemente en lo que es el centro del tumor o porque su efecto tóxico no es total, no es completo, no es suficiente. Pero si a esto lo uniéramos a las bacterias, que hemos visto que favorecen el avance en muchos casos hacia el interior del tumor, se piensa que podrían permitir la llegada de estas sustancias hacia el interior en muchas mejores condiciones y por lo tanto se tendría un efecto mucho mejor que la aplicación sola de la quimioterapia, por ejemplo. Bien, me sigo saltando alguna cosa. Sí quiero comentar, y eso creo que más o menos tenemos una idea general todos, que en algunos tumores lo que se produce en su interior es una supresión inmunitaria. Es una supresión inmunitaria puesto que las células tumorales tienen sus propios antígenos específicos contra los que podría reaccionar la respuesta inmunitaria del hospedador. Por eso, si se produce en ellos una supresión de la respuesta inmunitaria, las células tumorales, vamos a decir que ahí quedan libres y al abrigo de que pueda atacarlas la respuesta inmunitaria del paciente, del enfermo. Eso también es una ventaja en el caso de utilizar bacterias, porque evidentemente si hay una supresión en esa zona de la respuesta inmunitaria, las bacterias también pueden actuar libremente sin tener el freno de la respuesta inmunitaria del paciente. O sea que esa sería también una ventaja a la hora de utilizar las bacterias. Y antes de hablarles de dos trabajos españoles que tienen muy buena pinta de cara a perspectivas futuras, a perspectivas de futuro en el buen tratamiento de los tumores, sí quería hablarles de esta idea que también es bastante novedosa, es de este siglo XXI, y es la idea de la respuesta inmunitaria innata, entrenada o de memoria. Un poco por lo que sería el paralelismo con la respuesta inmunitaria específica, primaria y secundaria o de memoria. Si recuerdan algo de la inmunología, en una respuesta innata, una de las características precisamente es que carece de memoria inmunológica. Entonces, este concepto de respuesta innata, entrenada o de memoria choca porque de alguna manera contraviene la idea y la definición propia de inmunidad innata y sin embargo desde hace unos años se cree positivamente en que también existe un entrenamiento o una memoria en la respuesta innata y eso podría justificar, como tienen ahí algunas de las observaciones iniciales que vi hace muchos años en el siglo XIX, Colli, y parece ser que lo que ocurriría es que se produciría en las células presentadoras de antígeno el desarrollo de una memoria epigenética después de la exposición a los patrones moleculares asociados a patógenos de las bacterias o a otras señales de peligro como las especies reactivas del oxígeno. Y eso nos marcaría el nivel de estimulación de la respuesta innata en contactos posteriores con esos mismos agentes tóxicos. Y un poco en la idea que les daba antes y en la idea de que en los tumores no hay inmunidad porque se ha suprimido la inmunidad, si algunas bacterias fueran capaces de penetrar a esos tumores y fueran capaces de estimular la respuesta innata de memoria de las células presentadoras de antígeno, se estaría consiguiendo que esa tolerancia, que esa refractariedad de la respuesta inmunitaria que aparece en los tumores pudiera ser vencida y pudiera ser vencida con la ayuda, una vez más, de las bacterias. Y ya voy acabando. Les hablaba de dos estudios españoles. El primero es de nuestros vecinos del norte, de la Universidad de Oviedo y concretamente del campus de Mieres. Ellos han trabajado y siguen trabajando, en este caso no son bacterias patógenas, son bacterias saprofitas, son bacterias lacustres de agua dulce, de ríos. Bien, pues todas tienen en común que en su citoplasma tienen nanopartículas magnéticas, no sé si se ve muy bien aquí, que forman una especie de cadeneta y que se llaman magnetosomas. Bien, pues una vez más son capaces de multiplicarse en ambientes hipóxicos y por tanto podrían multiplicarse en el interior de tumores. Una vez que se consiguiera que hubieran llegado al interior de los tumores, se podría aplicar una doble posibilidad de ataque y destrucción de las células tumorales. La primera posibilidad se basaría en una técnica de oncotermia, aplicando campos magnéticos externos
Sobre estos magnetosomas se produciría en el interior del tumor un calentamiento hasta que las células tumorales fueran abrasadas, fueran quemadas y por lo tanto fueran destruidas. Segunda posibilidad, que se pudieran liberar directamente, ya lo he dicho anteriormente, que se pudieran liberar en el interior del tumor algunos fármacos, principalmente citocinas inflamatorias. Bien, antes de mostrarles el segundo y último estudio español, quiero decirles que otra de las perspectivas de futuro pasa por el empleo de bacterias no saprofitas, sino beneficiosas, concretamente de probióticos. Y aquí es donde lo uno con el comienzo, microbiota. Se están empezando a utilizar yogures y derivados lácteos. Se están empezando a utilizar bifidobacterias intestinales, de nuevo microbiota. ¿Por qué? Porque tienen de nuevo la facilidad de crecer y multiplicarse en ambientes hipóxicos y no necesito seguir tirando del hilo porque llegan ustedes solos a la conclusión final. Bien, por lo tanto, insisto, se está también empezando a trabajar con probióticos, con bifidobacterias intestinales, con microbiota, ahora sí en definitiva, y ahora sí que les expongo el estudio que se lleva a cabo en la Universidad Autónoma de Barcelona con micobacterias. Vuelvo a las micobacterias, ahora con una especie de micobacteria que es de crecimiento rápido, que se llama Mycobacterium vaccae, que no es una especie demasiado patógena, pero que sí se ha visto que un mutante que es rugoso estimula una respuesta inmunitaria en los pacientes fundamentalmente de tipo 1, de nuevo de tipo celular, con una gran producción de dos citocinas que actuarían directamente contra las células tumorales y que son principalmente el gamma interferón y la interleucina 12. Bueno, pues se piensa que en un futuro no demasiado lejano estas micobacterias de la especie Mycobacterium vaccae podrían ser utilizadas en la industria farmacéutica para estimular estas dos citocinas y, por lo tanto, como posible terapia oncolítica de origen bacteriano. Y ahora sí que ya voy acabando, ya les robo 2 minutos más. Es de justicia que les reconozca que para la preparación de esta conferencia, bueno, pues he utilizado diferente material bibliográfico, como hacemos todos, pero me he centrado básicamente en este artículo, que también es de unos españoles, es de 2 grupos de investigación del departamento de 2 departamentos de investigación, no sé qué departamentos son, pero sí sé que son de la Facultad de Farmacia de la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Y termino con el epílogo que sí les quiero leer. Además del rey Carlos III de Inglaterra y de Kate Middleton, su nuera, todos conocemos, por desgracia, algún caso cercano de padecimiento de alguno de los más de 100 tipos de cánceres descritos en la actualidad. Deseemos que la eficacia de las terapias antineoplásicas continúe en la buena progresión actual, también con la ayuda inestimable de las bacterias, incluidas algunas de las patógenas que pueden curar, para que el maldito cangrejo sea cada vez menos invencible. Muy bien, pues muchas gracias, César, por la conferencia, muy interesante, sobre todo por lo que aporta de esperanza o expectativas de futuro en relación con la prevención y el tratamiento del cáncer en sus múltiples opciones. Y ahora es el momento del debate. Ustedes tienen la palabra. ¿Quién desea intervenir? Venga, profesor Tejerina. Sí, simplemente por abrir fuego este debate. A mí me pareció muy interesante, pero si yo tuviera que contar ahora lo que nos has explicado tan bien, diría, bueno, pues las bacterias patógenas son fundamentalmente un arma oncológica. Parece que, pero a mí me gustaría también poner encima del tapete
digamos, el razonamiento está muy claro. Bacteria patógena, sistema inmunitario, activación, etcétera, etcétera. Bueno, y tipos de necrosis, etcétera. Pero hay otras enfermedades, ahora me estoy refiriendo a las neuromusculares, degenerativas, donde también se han experimentado algunas cuestiones estas. Te lo pregunto por si tienes conocimiento de ello, me puedas hacer alguna ilustración. Pongo el ejemplo siempre del botulismo, de la neurotoxina botulínica, que parece ser tiene algún predicamento en esas enfermedades neuromusculares degenerativas como es el ELA, que no son tumores, pero también son enfermedades que pudiera atacarse con algún tipo de neurotoxina en este caso, como es en el caso del botulismo. No sé si tienes conocimiento de ello o queda fuera de contexto, bueno, simplemente ponerlo ahí encima de la mesa y preguntar. No lo sé si... Vamos, lo que sé de la toxina botulínica es que produce una flacidez y que esa flacidez a veces se utiliza con fines terapéuticos, eso sí. Pero no sé si en ese caso, a la hora del tratamiento para el ELA, estimularía una respuesta inmunitaria del paciente que sufre ELA. Eso desde luego lo desconozco. De hecho, vamos, usted sabe que yo no soy experto en este tema, que me he dedicado a estudiarlo, a informarme, pero no soy experto. No, nunca he trabajado en él. No. Ya digo que más allá del aspecto de la flacidez que pueda tener alguna utilidad terapéutica, digo terapéutica, no digo cosmética, no lo sé, lo desconozco en el caso de ELA. Muy bien, muchas gracias, enhorabuena por la presentación, me ha encantado y simplemente pues sigas en este tema que me parece muy interesante. Doctor Montaña. Bueno, en primer lugar, pues felicitar al doctor César. Bueno, me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante. Y yo quería llevarme un poquito, quería preguntarte, si me permites, para explicarnos, si conoces algún caso similar, pero esto que has comentado, pero llevado a nuestro mundo, llevando al mundo veterinario. ¿Conoces algún ejemplo de algún tumor en veterinaria que se haya funcionado, o se haya intentado, por lo menos con alguna terapia de ancestral? Con virus sí. Con bacterias entiendo que también, pero con virus hay concretamente una revisión bibliográfica amplia de tumores de perros en los que se aborda la terapia oncolítica con virus. Y en lo que yo he buscado está claro que fundamentalmente se centra en seres humanos, en personas, por lo que es obvio. Pero estoy convencido de que también, aparte de los experimentos, estoy convencido de que también se empieza a abordar en tumores veterinarios. Sobre todo porque tengo claro que esto tampoco tiene que ser especialmente caro si se consigue una eficacia. Me parece un campo muy interesante. Vuelvo al caso de los tumores de vejiga. Si se sigue utilizando el bacilo de Calmette-Guerin de Mycobacterium bovis, que fue la primera vacuna, pues esto es una vacuna antitumoral al fin y al cabo. No puede ser especialmente cara. ¿Por qué no se va a poder utilizar en veterinaria? Pero vamos, sí tengo, no la información porque no he tenido tiempo de leer el artículo, pero que hay una revisión bibliográfica bastante buena y bastante amplia sobre tumores en perros, pero con virus. Pero vamos, estoy convencido que si se busca en bacterias también saldría. Pues de nuevo reiteraré el agradecimiento y hacernos cosas. Hemos pasado muy bien. Gracias. ¿Alguna intervención más? A mí una de las cosas que me llaman la atención es, en principio, como ha señalado el doctor Tejerina, que todas las posibilidades de curar son indirectas, estimulando la respuesta inmune innata o adquirida. Pero que más allá de la utilización
de la toxina botulínica por su capacidad para producir parálisis flácida en algunas situaciones concretas, no en ELA, pero en algunas situaciones concretas, podría ser de utilidad, y yo creo que se han utilizado. Otra de las cuestiones que a mí me asocia la utilización de bacterias patógenas en relación con procesos oncolíticos es el problema de la bioseguridad. Porque en el tratamiento del cáncer de vejiga se plantea como una alternativa a la quimioterapia convencional, y hay muchos pacientes que rehúsan el tratamiento con BCG por la posibilidad de producir una tuberculosis experimental que tenga más inconvenientes que beneficios. Si eso ocurre con una vacuna atenuada, la BCG, lo que se impone es, digamos, magnificar cuanto tenga que ver con la bioseguridad, acudiendo a manipulación genética para asegurar la pérdida de virulencia de forma estable. Porque introducir una bacteria atenuada en un hospedador, sea el hombre o sea una especie animal, es siempre, digamos, una especie de desafío para que se recupere en algunas ocasiones parte de la virulencia. Aparte de que los más de 200 pases que se obtuvieron al principio para conseguir esta vacuna atenuada, lo que plantearon es la posibilidad de su estabilidad. Y de hecho ha sido el principal instrumento utilizado a lo largo de la historia para prevenir la tuberculosis humana, fallando en el caso de los animales para los que se pretendía en principio utilizar un producto que fuese utilizado como diagnóstico. Entonces, ¿qué piensas en relación con estos extremos de garantizar la seguridad para utilizar una bacteria atenuada pero patógena, con una virulencia residual, en relación con el tratamiento experimental oncolítico de tumores sólidos, son sólidos fundamentalmente, como una parte de la terapia antitumoral? Bueno, creo que así lo he expresado a lo largo de la charla, que evidentemente lo primero que tienes que asegurar es que no hay ningún riesgo, porque si no estás haciendo no sé si un pan con unas tortas o unas tortas con un pan, pero claro, si quieres quitar o tratar un cáncer con buenos resultados y el individuo adquiere una enfermedad grave de la que pueda morir, o no morir, pero vamos, no podría enfermar en ningún caso. Entonces la bioseguridad hay que vamos, asegurarla como primera medida. Pero vuelvo a decir lo mismo, hoy en día se siguen utilizando y durante 30 años ha sido la única, o si no la única, la que mejor la que ha tenido una mayor eficacia contra los cánceres de vejiga urinaria, el empleo del BCG. Tiene una cierta virulencia residual. Pues entiendo que los pacientes aceptan el tratamiento, no sé si se les pregunta o no, porque ese extremo lo desconozco, pero entiendo que aceptan ese tipo de tratamiento. Y funciona. Se habla de remisiones totales de tumores de vejiga. Yo solo quería hacer una observación, porque es algo que sí me ha tocado desde el ámbito de las ciencias sociales, algo que a mí sí me preocupa y que me lleva preocupando algún cierto tiempo desde que he visto algunos pleitos importantes en Estados Unidos. Y quería decir si se conoce algún tipo de cuál es la posición oficial que tiene la industria farmacéutica sobre estas actividades, sobre estos proyectos de investigación, porque va a ser fundamental. Es decir, yo sé que la decisión, eso sí lo sé, que la decisión que en su momento tomó la agencia americana pesaba la posición de las industrias farmacéuticas. Y me preocupa que, habiendo un futuro, como estás haciendo, un futuro que pueda ser esperanzador, estos proyectos de investigación se encuentren cercenados por la influencia de las industrias farmacéuticas. Si se conoce cuál es la posición, si hay algunos estudios que estén financiados por industrias farmacéuticas, porque puedan, lo ponías en una filmina, porque puedan convertirse al final en aplicaciones farmacológicas, o si por contra es una oposición porque pueda abaratar el precio del producto final, que es por lo que al final se mueve la industria farmacéutica. Entonces, me gustaría saber si hay alguna posición desde este punto de vista, porque probablemente el mayor progreso o el menor progreso se encuentre o en fondos públicos destinados a este fin, que no serán excesivos, nunca van a poder ser demasiados,
o en fondos privados que se van a derivar hacia otras cosas que sean más lucrativas. Solo era esa pregunta. Lo desconozco. Desde un punto de vista de lo que piensan las farmacéuticas lo desconozco. Pero cuando estuve investigando y en los últimos artículos que encontré, uno es el estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, sí se acaba diciendo que eso podría tener utilidad farmacéutica. Entonces yo deduzco que sería la propia bacteria formulada la que se emplearía. Entiendo que entonces a la industria farmacéutica le tiene que interesar, con independencia de que sea caro, de que sea barato. ¿Pero no has visto en ninguno de los estudios si está patrocinado, financiado o aprobado por algún? No, porque yo he trabajado a partir de revisiones bibliográficas, no de artículos originales. Vale, vale. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues entonces levantamos la sesión agradeciendo al doctor Gutiérrez Martín el habernos introducido en un campo extraordinariamente interesante, que es el aportar nuevas opciones en el tratamiento y prevención del cáncer. Muchas gracias. Se levanta la sesión.